Les habla la profesora Zoraida Núñez. Vamos a continuar hablando sobre el síndrome anémico, sus causas, los factores de riesgo, la presentación clínica y el tratamiento de esta condición que es altamente frecuente y constituye un problema de salud público tanto a nivel nacional como mundial. Así ha sido declarado por la Organización Mundial de la Salud. Habíamos planteado que prácticamente todas las personas, de un modo u otro, constituyen población de riesgo, pero este riesgo varía de acuerdo a la edad, de acuerdo a las condiciones socioeconómicas y ambientales en que vive la persona y a sus condiciones de sexo y fisiopatológicas. En el caso del recién nacido, el niño y el adolescente, tienen una serie de causas que serán estudiadas en pediatría, pero podemos recordar que las anemias pueden ser debidas a factores genéticos y muchas veces estas se manifiestan tanto en el recién nacido como en los primeros meses de la lactancia, una vez que ha disminuido la protección que recibe el niño a través de la hemoglobina fetal, que deja de producirse a partir de los 6 meses de edad aproximadamente. Y allí hace la aparición de las manifestaciones clínicas de muchas de las anemias que nosotros vamos a tener que manejar o diagnosticar en las personas adultas, porque aun cuando muchas de ellas son genéticas y se manifiestan desde la niñez, se pueden manifestar desde la niñez, algunas de ellas se presentan como oligosintomáticas o asintomáticas porque tienen expresiones leves en la persona. Igualmente, desde el punto de vista fisiopatológico, en el adulto las demandas aumentadas están visibles sobre todo en la mujer embarazada, que requiere cubrir las demandas fisiológicas del niño y de su propia persona. En las personas adultas, las condiciones carenciales por la precaria ingesta de alimentos llevan muchas veces al desarrollo de anemias. También hábitos alimenticios particulares. El caso de los vegetarianos o veganos estrictos pueden ser más susceptibles a anemias carenciales por deficiencia de complejo B, de vitamina B12. En el adulto mayor, con patologías a veces demenciales, depresión y otras patologías asociadas, la ingesta de alimentos se ve disminuida. El desarrollo del cáncer es una condición que con frecuencia puede generar anemia, la insuficiencia renal y otras patologías, las pérdidas sanguíneas y las personas ocultas en ese, por ejemplo, cuando hay divertículos o pérdidas sanguíneas menstruales por menstruaciones copiosas, llevan al desarrollo crónico de anemia, que muchas veces es oligosintomática. Y otras condiciones que a veces nos olvidamos de ellas, que pueden estar presentes en las personas adultas, son la presencia de patologías infecciosas, parasitarias o autoinmunes que pueden generar también el desarrollo de anemia. Desde el punto de vista de las manifestaciones clínicas de las anemias, ya mencionamos que son secundarias principalmente al déficit del aporte de oxígeno hacia los tejidos como consecuencia de la misma. Existen unas manifestaciones clínicas generales que son comunes a todas las formas de anemia, que incluyen debilidad, fatiga, sensación de cansancio, agotamiento, y existen dentro de estas manifestaciones clínicas generales e inespecíficas signos clínicos que nosotros deberíamos buscar en nuestros pacientes y que son conocidos por ustedes, como son la palidez cutánea mucosa, las manifestaciones hemodinámicas como la taquicardia, que incluso en condiciones muy severas de anemia pueden llegar al fallo cardíaco franco. Y existen manifestaciones específicas, características de anemias
particulares, como es el caso de manifestaciones neurológicas en el caso de la deficiencia de vitamina B12, la crisis de dolor en el caso de las anemias hemolíticas como la anemia drepanocítica, o manifestaciones de keilitis, glositis, disfagia, como ocurre en el caso de la anemia ferropénica, que se presenta el síndrome de Plummer-Vinson. Existen varias formas de clasificar las anemias, pero una manera muy práctica y sencilla relativamente de clasificarlas es en los dos grandes bloques de anemias regenerativas y anemias arregenerativas. Las anemias regenerativas son aquellas en las cuales la médula ósea conserva su capacidad de eritropoyesis y son secundarias bien sea a pérdidas hemáticas agudas o crónicas, es decir, hemorragias, o a la destrucción de los glóbulos rojos, bien sea en el sistema retículo endotelial o bien sea en el espacio intravascular. Este es el caso de las hemólisis y se caracterizan en cuanto a los índices hematimétricos y al frotis de sangre periférica por un aumento de los reticulocitos. Los podemos visualizar en el frotis de sangre y los podemos cuantificar. En tanto que en las anemias arregenerativas se ve afectada la eritropoyesis, bien sea por deficiencia en los aportes de los nutrientes, como es el hierro y el ácido fólico y la vitamina B12, o bien sea por afectación medular, porque haya una incapacidad de la médula ósea de producir eritrocitos, como es el caso de la aplasia medular, o bien sea porque la médula ósea esté infiltrada por células tumorales o agentes infecciosos, como es el caso de la mieloptisis, que se presenta en los tumores, en el cáncer o en la tuberculosis. Y en estos casos, pues, puesto que está afectada la eritropoyesis, los reticulocitos estarían disminuidos. Hablemos un poco de las anemias regenerativas. Como ya lo dijimos anteriormente, estas son debidas a pérdidas sanguíneas agudas o crónicas, en el caso de las hemorragias digestivas agudas o bien sea hemorragias digestivas ocultas, como en el caso de los pólipos sangrantes, o pérdidas sanguíneas digestivas debidas, por ejemplo, a la existencia de parasitosis intestinales, como el caso de la ganicatoriasis. Y tenemos las anemias hemolíticas, que conforman un grupo muy importante de anemias y que entre ellas tenemos diversas causas intrínsecas al glóbulo rojo, que son llamadas causas corpusculares, entre las cuales se encuentran las alteraciones de la membrana del eritrocito, como en el caso de la eferocitosis hereditaria, en la cual la membrana se torna rígida e impide que estos glóbulos rojos, que adquieren forma redondeada, como unas pequeñas esferas, no puedan pasar fácilmente por los espacios microvasculares y son destruidos porque han perdido su elasticidad. En el caso de deficiencias enzimáticas y en el caso de las alteraciones de las hemoglobinas, las llamadas hemoglobinopatías. En nuestro país, la enfermedad de células falciformes es la hemoglobinopatía más frecuente, debido al componente africano que forma parte de nuestra población. Luego tenemos causas extracorpusculares que no son inherentes a la estructura del glóbulo rojo, y entre ellas tenemos causas tóxicas, causas infecciosas, causas inmunológicas, como las anemias hemolíticas que se presentan en el lupus eritematoso sistémico, y el hiperesplenismo, que es el secuestro de glóbulos rojos
dentro del vaso. Dentro del grupo de anemias regenerativas, entonces tenemos aquellas en las cuales se producen alteraciones en las células madres, es decir, hay una disminución de las células madres y la génesis de las diferentes estirpes celulares que se producen en la médula ósea, tanto se afectan la serie eritroide, la serie blanca y la serie de las plaquetas. Entonces suele acompañarse de pancitopenia. Esto puede ser debido a la aplasia medular o puede ser debido a que hay un desplazamiento de estas células madres por infiltración de la médula ósea, como ocurre en el cáncer o como lo mencionamos anteriormente en la mieloptisis secundaria a la tuberculosis. Acuérdense que la tuberculosis es la gran simuladora, pero también, y es lo más frecuente que nosotros vemos en nuestro medio, las anemias debidas a deficiencias de los factores eritropoyéticos, tal es el caso del déficit de hierro, el déficit de vitamina B12 y el déficit de ácido fólico, que son nutrientes esenciales para que se produzca la eritropoyesis. Pero además podemos tener en este grupo de anemias las anemias debidas a enfermedades crónicas, como es el caso de la insuficiencia renal, donde disminuye la síntesis de eritropoyetina y entonces se produce una alteración de la eritropoyesis y se genera anemia. Vamos a hablar, una vez que nosotros realizamos la toma de muestra de sangre y tenemos los índices eritrocitarios, nosotros vamos a valorar esto para hacer nuestra clasificación y tratar de identificar la causa de la anemia. Entonces, partiendo del recuento de reticulocitos, nosotros vamos a clasificarla. Entonces, si el recuento de reticulocitos está bajo o normal, nosotros vamos a concluir que hay una producción alterada de los eritrocitos, hay una afectación de la eritropoyesis. En tanto que si está elevado, quiere decir que la médula ósea está respondiendo con un incremento en la producción de eritrocitos y en la liberación a la sangre de reticulocitos, que incluso en algunas ocasiones puede ser de formas inmaduras de los eritrocitos, pueden haber eritroblastos en la sangre periférica, como es en el caso de las hemorragias severas y las hemólisis severas. Cuando hay una alteración en la producción de eritrocitos, una alteración en la eritropoyesis, nosotros vamos a tomar en consideración el resultado del valor de volumen corpuscular medio de los eritrocitos, que puede estar normal en el caso, por ejemplo, de las anemias crónicas, de las enfermedades crónicas, cuando hay inflamación, cuando hay insuficiencia renal, cuando hay aplasia medular, o puede estar disminuido de volumen corpuscular medio, como en el caso de las anemias ferropénicas y también de las inflamaciones crónicas. Luego tenemos las anemias macrocíticas, que generalmente son las anemias por déficit nutricional de vitaminas, de la vitamina B12 o del ácido fólico. Estos son los dos factores más frecuentes que ocasionan anemia macrocítica. Entonces, partiendo, como ya lo dijimos, de los índices eritrocitarios básicos, nosotros vamos a encontrar con estos valores. Si nosotros hacemos el diagnóstico de anemia con nuestra sospecha clínica, vemos entonces nuestros parámetros básicos hematológicos y también visualizamos el histograma, que es la expresión gráfica de la distribución de los eritrocitos y las otras células sanguíneas. Luego, cuando nosotros encontramos en esto, nosotros vamos a solicitar un frotis de sangre periférica o un extendido de sangre periférica, porque allí es donde nosotros vamos a visualizar la morfología real que tiene el eritrocito. Ahí es donde nosotros vamos a poder visualizar si hay dacriocitos, si hay dianocitos, si hay células falciformes, como es el caso de la anemia drepanocítica. Entonces nosotros vamos a visualizar eso en el frotis de sangre periférica y la determinación de los reticulocitos. Vamos allí a realizar con
desde el punto de vista automatizado, nos van a reportar los índices de distribución de los eritrocitos, que son los IDE o el RDW, que ya los mencionamos anteriormente, que nos expresan si hay anisocitosis, cuando hay variaciones en la forma y en el tamaño de los glóbulos rojos. Esto es muy importante porque, por ejemplo, en el caso de las anemias microcíticas, nosotros vamos a encontrar que todas ellas tienen glóbulos rojos más pequeños, la ferropenia, la talasemia, algunas enfermedades inflamatorias crónicas. Pero ¿cómo nosotros lo podemos diferenciar? Bueno, una manera fácil de diferenciarlo, porque ya que el volumen corpuscular medio no nos lo permite, ni la concentración de hemoglobina corpuscular media tampoco nos aclara definitivamente cuál es la condición, entonces nosotros tendríamos que visualizar el RDW o la amplitud de distribución de los eritrocitos, que está aumentado por encima del 15% en la ferropenia, que es la causa de anemia más frecuente que existe en nuestro país. Las talasemias pueden tener este índice de amplitud dentro de lo normal. ¿Por qué? Porque todas las células son producidas bajo la misma condición genética y no hay variaciones en cuanto a la morfología de los eritrocitos. Son pequeños microcitos secundarios a un déficit en la producción de la cadena beta de la hemoglobina. En este caso, tendríamos que acudir a la determinación de otros estudios. La determinación, por ejemplo, de la hemoglobina fetal, que puede estar aumentada en los talasemia minor, o la determinación de la ferritina, que puede estar aumentada en las enfermedades crónicas. La anemia ferropénica, como ya lo dijimos anteriormente, es la causa más frecuente de anemia en nuestro país y se produce cuando los requerimientos de hierro son superados por el aporte. O sea, las demandas de hierro son muy grandes y el aporte de hierro o las pérdidas de hierro son muy grandes para lo que se requiere en las condiciones fisiológicas o patológicas de la persona. Tan es el caso, por ejemplo, si no hay suficiente suministro de hierro en una mujer embarazada, en un niño en crecimiento, que tienen una mayor necesidad de producción de eritropoyesis. Cuando hay desnutrición, que no hay una ingesta adecuada de los alimentos que contienen el hierro, no hay carne, pollo, huevo, pescado, que son los que contienen el hierro en cantidades adecuadas, o que hayan pérdidas sanguíneas muy importantes, podemos caer en una situación de ferropenia. La ferropenia clínicamente se caracteriza un signo en las uñas, que es la coiloniquia, la queilitis angular y la glositis de la lengua. En cuanto a la ferroterapia, para corregir la deficiencia de hierro en caso de las anemias ferropénicas, la vía de administración preferente es la administración oral, que es fácil, es segura, es generalmente bien tolerada. Algunos pacientes, sin embargo, presentan molestias gastrointestinales que van desde el estreñimiento hasta la diarrea, epigastralgia, y que pueden afectar la absorción del hierro administrado por vía oral. Este tratamiento debe prolongarse hasta por 6 meses para lograr cubrir los depósitos de hierro que se encuentran disminuidos. No solamente corregir la producción inmediata de eritrocitos por parte de la médula ósea. Luego, un factor fundamental es el suministro de una dieta rica en alimentos con alto contenido de hierro, siempre y cuando la persona no tenga una alteración en la absorción intestinal, bien sea por una enfermedad inflamatoria intestinal como la rectocolitis ulcerosa o una enfermedad celíaca o una neoplasia que pueda dificultar la absorción del hierro y tanto en
las presentaciones farmacológicas como del contenido en los alimentos, la persona, esta vía de administración del hierro es la preferente. Sin embargo, en estas otras condiciones que les mencioné, puede ser requerida la administración de hierro parenteral, principalmente en caso de las anemias severas y cuando no se pueda garantizar la absorción del hierro por la condición patológica del paciente. Entonces se requeriría la administración intravenosa de hierro. Existen varias formas de presentación del hierro para suministro parenteral: el hierro de Strand, el hierro sacarosa, el hierro carboximetilcelulosa. En cuanto a todos ellos, las complicaciones que pudiesen presentarse son debidas a hipersensibilidad con el hierro, a reacciones locales, formaciones de tatuaje, y se requiere en la mayoría de los casos la realización de pruebas previas para la administración de la ferroterapia. El hierro de Strand es el preferible, puesto que se puede administrar la totalidad del déficit de hierro en una sola dosis en infusión, que debe realizarse en aproximadamente 6 horas de manera continua. Luego tenemos las anemias normocíticas. Cuando nosotros hablamos de anemia normocítica, nos encontramos con un paciente que en sus estudios hematológicos nosotros nos vamos a sospechar que hay una anemia normocítica. Debemos pensar que esa persona tiene una patología crónica, que puede ser una insuficiencia renal, puede ser un problema inflamatorio crónico, o puede tener una aplasia medular, una invasión medular, o pérdidas agudas de sangre, o en algunos casos una anemia hemolítica crónica de bajo consumo de eritrocitos que puede presentarse. La anemia segunda enfermedad crónica que con mayor frecuencia nos ocasiona anemia normocítica es la insuficiencia renal. Y importante el diagnóstico, pero además de eso, durante el tratamiento del paciente con insuficiencia renal crónica, se requiere el aporte de eritropoyetina, ya que se debe a que no hay producción de eritropoyetina en el riñón, y esto inhibe la síntesis de eritropoyetina, el desarrollo de la eritropoyesis en la médula ósea. Tenemos el caso de las anemias megaloblásticas, en las cuales hay una afectación de la síntesis del ADN durante la eritropoyesis. Pero esta afectación de la síntesis de ADN se acompaña de muy poca o mínima afectación de la síntesis de ARN. ¿Qué nos ocasiona esto? Que la célula se replica muy tardíamente. Entonces va creciendo la célula, crece la célula, pero su replicación hasta la maduración y génesis del eritrocito normal no ocurre. Se acumulan proteínas en estos eritrocitos en formación, y eso hace que a la sangre periférica salgan eritrocitos de mayor volumen. Esto se debe generalmente a déficit de ácido fólico o a déficit de vitamina B12. El déficit de ácido fólico usualmente es secundario a una dieta deficiente. Igualmente pasa con el déficit de vitamina B12. Son alteraciones nutricionales. Bien sea en el caso del déficit de ácido fólico porque hay un aumento de los requerimientos, que es lo más frecuente que ocurre en las mujeres embarazadas, o que haya una mala absorción de estos alimentos. Igualmente pasa con el déficit de B12. Para que se produzca la absorción de la vitamina B12, se requiere la presencia del factor intrínseco. Entonces, cuando hay deficiencia en este factor intrínseco, cuando hay anemia perniciosa, o los veganos estrictos que no consumen ningún alimento de origen animal,
hay una deficiencia en esta vitamina. Cuando sospechamos la presencia de anemia megaloblástica, que lo tenemos evidenciado a través de los estudios hematológicos tradicionales, nosotros primero debemos identificar cuál es la causa de esa anemia megaloblástica, lo cual es muy importante porque si suministramos, por ejemplo, ácido fólico y la anemia es debida a una deficiencia de vitamina B12, nosotros vamos a tener una respuesta positiva mejorando la anemia, pero las manifestaciones neurológicas del déficit de vitamina B12, como son la parestesia, a veces incluso llega a ser tan severa que hay trastornos psiquiátricos, estas se empeoran cuando se suministra ácido fólico y no se suministra la vitamina B12. Por eso es muy importante identificar la causa que la genera y el tipo de anemia megaloblástica que se presenta. Reconocerla. En el caso de la deficiencia de vitamina B12, si identificamos que se trata de un paciente con una anemia perniciosa o un vegetariano estricto, pues nosotros podemos corregir este déficit administrando la vitamina B12, bien sea por vía oral o por vía parenteral intramuscular. La deficiencia, en caso de anemia, requiere el suministro de 1000 microgramos por día durante 2 a 7 días al comienzo del tratamiento y posteriormente se reduce a 100 microgramos semanales o 1000 microgramos semanales durante un mes. Los requerimientos de vitamina B12 en realidad no son muy elevados a menos que la persona esté embarazada, que requiere mayor cantidad de suministro de estos alimentos y que haya un equilibrio en la alimentación sana. En el caso de ácido fólico, el déficit de ácido fólico incluye el suministro de 5 a 10 miligramos por día y de ácido folínico de 15 miligramos por día hasta la normalización hematológica. ¿Cómo nosotros vamos a valorar y en cuánto tiempo nosotros vamos a valorar que se ha producido la respuesta de corrección de la causa de la anemia? En alrededor de 3 semanas que se generen nuevos eritrocitos y aumenta así la producción de hemoglobina en la persona en respuesta a los suplementos vitamínicos que nosotros estamos administrando. Si todavía en este tiempo no hemos logrado corregirlo, pues seguimos administrando las dosis. Ustedes preguntarán, ¿se requiere transfundir a un paciente necesariamente cuando presenta anemia? Si la anemia es de instauración lenta y crónica, ¿qué es lo que sucede la mayoría de las veces? La persona suele adaptarse hemodinámicamente a la anemia y no se hacen correcciones a través de la transfusión de glóbulos rojos. Además de las anemias carenciales, ferropénica y macrocítica megaloblástica, secundarias a déficit de folato o de complejo B12 y otras condiciones más, existen también las anemias debidas a destrucción excesiva de los eritrocitos, lo que acorta la vida media que llega a ser, como lo vimos anteriormente, de 120 días. Estos eritrocitos se destruyen precozmente y esta destrucción de los eritrocitos puede ocurrir en el sistema intravascular o en el espacio extravascular y puede ser debida a defectos intrínsecos del eritrocito, bien sea defectos en la membrana, como el caso de la esferocitosis hereditaria, donde la membrana es rígida y el glóbulo rojo adquiere una forma esférica, pero además de esto se impide la deformación del glóbulo rojo en su paso por la microcirculación, lo que lo destruye con facilidad, a defectos enzimáticos que lo hacen más susceptibles a los cambios de osmolaridad, llevan a su ruptura en condiciones específicas, y las hemoglobinas anormales, como es el caso de la drepanocitosis y la hemoglobinopatía SS, que son hemoglobinas inestables y que producen deformaciones en la morfología del glóbulo rojo y llevan a su destrucción precoz.
También tenemos defectos extrínsecos del eritrocito, bien sea secundarios a procesos infecciosos, tóxicos, farmacológicos, por ejemplo, en el caso de intoxicación por plomo, en el caso de infecciones virales, se pueden producir anemias hemolíticas. En caso de procesos de coagulación intravascular diseminada, se pueden producir microtrombos y lleva a la destrucción mecánica del glóbulo rojo en la microcirculación. Pero tenemos también las anemias hemolíticas con base inmunológica, que son las anemias hemolíticas autoinmunes, como las que se presentan en el lupus eritematoso sistémico, o la anemia hemolítica asociada a otras enfermedades. Tenemos también las que se deben a consecuencias de otras alteraciones de los eritrocitos y al secuestro esplénico en caso de hiperesplenismo. Entre los procesos infecciosos que ocasionan hemólisis, es muy importante resaltar que en nuestro país se encuentra el paludismo o malaria, que lleva a que por la reproducción del plasmodium a nivel intraeritrocitario, este se rompa y se produzcan anemias hemolíticas agudas muy severas. Habíamos hablado entonces de que podemos tener hemólisis intravascular y hemólisis extravascular que nos generen una anemia importante desde el punto de vista clínico. Entonces, esta anemia puede ser, ya lo dijimos, aguda, como el caso, por ejemplo, de la hemólisis debida a enfermedades infecciosas como el paludismo, pero también puede ser debida a las hemoglobinurias, a los déficits enzimáticos o a las hemoglobinopatías, como lo mencionamos anteriormente, que la más frecuente en nuestro país es la hemoglobinopatía SS o anemia de células falciformes. También tenemos de manera crónica destrucción intravascular, en el caso, por ejemplo, de las anemias microangiopáticas, cuando un paciente, por ejemplo, presenta prótesis valvular, todavía quedan pacientes que presentan prótesis valvulares mecánicas, al paso de la sangre por la válvula protésica, puede producirse un flujo turbulento y llevar a la destrucción de los glóbulos rojos. Igualmente, cuando se produce la trombosis microangiopática, por ejemplo, en el caso de esta condición que se está viendo ahorita del coronavirus, es muy frecuente la asociación de microangiopatía por formación de microtrombos en un estado de hipercoagulabilidad, como ocurre en la coagulación intravascular diseminada o en la púrpura trombocitopénica trombótica. En el caso de las hemólisis extravasculares, entonces tenemos que allí lo que ocurre es la destrucción eritrocitaria en el sistema monocito macrófago. Entonces tenemos que puede ser también de fenómenos de anemia aguda o anemia crónica. En estos casos, muchas veces el paciente no tiene antecedentes. Son pacientes sin historia clínica aparente, puesto que el paciente se adapta a los bajos niveles de hemoglobina y son oligosintomáticos. Y esto se puede ver en las anemias autoinmunes, sobre todo en las hemólisis afrígoras. Tenemos que hablar de la anemia drepanocítica. La drepanocitosis es una patología muy frecuente en nuestro país. Es la hemoglobinopatía que ocurre con mayor frecuencia en los venezolanos y de acuerdo a la distribución geográfica puede variar su presentación desde un 7% de la población hasta un máximo de 15% de la población. Esto está relacionado con el origen africano de nuestros habitantes. Se debe a una mutación de punto que ocurre en la posición 6 de la cadena beta, donde es sustituido el aminoácido glutámico por valina. Afecta
fundamentalmente a los homocigotos. Los heterocigotos, sin embargo, son portadores del rasgo drepanocítico y bajo ciertas condiciones pueden presentar manifestaciones clínicas, por ejemplo, en grandes alturas, cuando presentan procesos infecciosos severos o cuando están sometidos a hipoxia importante, ellos pueden desarrollar manifestaciones clínicas de anemia drepanocítica, principalmente procesos infecciosos los pueden desencadenar y llevar a fenómenos vaso-oclusivos. La característica fisiopatológica de la anemia drepanocítica está dado por procesos de hemólisis debido a la presencia de la hemoglobina anormal SS de manera predominante en la sangre, que puede llegar a representar el 80%, desde el 50 hasta el 80% de la hemoglobina de la persona que presenta drepanocitosis. Si la persona tiene hemoglobina fetal, la concentración de hemoglobina fetal actúa como un protector, y mientras más alta sea la hemoglobina fetal que posee la persona, menos afectación clínica puede presentar. Entonces, esto está relacionado con la hemólisis. Pero además, como esta hemoglobina inestable conduce a la deformación del glóbulo rojo, que adquiere esta forma de hoz o de camburcito, entonces se produce el agregado de estos glóbulos rojos en la microcirculación y se produce la oclusión vascular, y esta oclusión vascular conduce a isquemia, hipoxia y al daño tisular sistémico que se presenta en las manifestaciones clínicas de los pacientes con anemia de células falciformes. Los pacientes con anemia drepanocítica usualmente tienen una hemoglobina que está entre 7 a 10 gramos por decilitro. A veces es más baja, pero ese es el promedio. En ocasiones, ellos presentan disminuciones más acentuadas de sus valores de hemoglobina, lo cual los descompensa, llevando a un incremento de las manifestaciones clínicas de anemia, con una importante repercusión hemodinámica, que incluso puede agravar los soplos preexistentes, que son soplos funcionales, taquicardias con arritmias e incluso insuficiencia cardíaca en el core anémico. Este descenso de la hemoglobina puede deberse a dos condiciones: a las crisis
hemolíticas o a las crisis aplásicas. En el caso de las crisis hemolíticas, por supuesto, el descenso de la hemoglobina, que puede llegar a ser de 2 hasta 3 gramos o más, dependiendo de la severidad de la hemólisis, que puede ser incluso agravada por un secuestro esplénico en los pacientes más jóvenes, en los niños, o hay un aumento en el laboratorio de los reticulocitos, con una médula ósea funcionante y con un adecuado aporte nutricional de hierro y ácido fólico y complejo B12, y el aumento de la bilirrubina. En cuanto a las crisis aplásicas, también hay un descenso de la hemoglobina, que puede ser también de 2 a 3 gramos, pero los reticulocitos están disminuidos. Es una anemia donde hay una disminución en la regeneración de los eritrocitos, porque el aporte de ácido fólico y de complejo de vitamina B12 es insuficiente para las demandas de esta médula ósea o por un agotamiento de la médula ósea debido a la cantidad de procesos hemolíticos y regenerativos que ha demandado el paciente a lo largo de su vida, y se asocia a un descenso de las plaquetas. Entonces, esto desde el punto de vista del laboratorio nos puede ayudar a diferenciar si se trata de una crisis hemolítica o una crisis aplástica, porque las conductas terapéuticas van a variar. Entonces tenemos que los pacientes drepanocíticos pueden consultar por crisis de dolor, bien sea dolor articular con inflamación muy intenso, que es el motivo de consulta más frecuente, pero ellos pueden tener fenómenos vasoclusivos que afecten el hígado y entonces tener dolor en el cuadrante derecho, en el hipocondrio derecho, o pueden tener dolor en el hipocondrio izquierdo por fenómenos vasoclusivos que afecten el vaso. Fenómenos vasoclusivos a repetición lesionan el vaso progresivamente y se altera la respuesta inmunológica defensiva ante diferentes procesos infecciosos, sobre todo ante los gérmenes capsulados. Hay que recordar que al inicio de la vida, en la niñez, el paciente con drepanocitosis puede presentar esplenomegalia, pero producto de los múltiples infartos esplénicos se presenta la disminución progresiva del tamaño del vaso, con disminución de su funcionalismo, y entonces se llega a presentar una autoesplenectomía clínica. Luego tenemos, ya habíamos hablado de las crisis de hemólisis y las crisis aplásicas que agravan la anemia. Tenemos procesos entonces infecciosos, principalmente por gérmenes capsulados como el neumococo, entonces en ellos son frecuentes las infecciones respiratorias tipo neumonía o las infecciones por meningococo, meningitis, porque para estas bacterias capsuladas la defensa del organismo está alterada debido a la disfunción del vaso. Ellas, crisis infecciosas, estas enfermedades infecciosas severas se pueden prevenir, algunas de ellas por la utilización de vacunas, tal es el caso de la vacuna antineumococo o la antimeningocócica. Y luego tenemos las crisis torácicas, donde el paciente, como lo mencionamos anteriormente, puede presentar disnea, arritmias, cardiopatía isquémica, independientemente de su edad, porque son debidas al proceso vasoclusivo, y en esta afectación pulmonar la hipoxemia puede ser muy severa e incluso requerir ventilación mecánica, soporte vital avanzado. Aquí en esta lámina no está anotado, pero una causa frecuente por la cual el paciente puede requerir ir a cirugía es la presencia de dolor abdominal debido a la litiasis vesicular o a la coledocolitiasis, a colangitis, porque ellos, debido a la hiperbilirrubinemia, pueden producirse con mayor frecuencia cálculos biliares.
El tratamiento de la anemia drepanocítica ha variado y en la actualidad incluso hay descripción de la curación a través del trasplante de médula ósea. Con esta aparte terminamos la clase que corresponde a las anemias frecuentes en nuestro país. Muchas gracias.